Bien, el tema en el día de hoy, continuando con lo que es el módulo de cardiología, empezaremos hoy con valvulopatías. La primera valvulopatía de ellas es la valvulopatía aórtica. Hablo de la primera porque es el primer tema, ¿no? No es que la más frecuente. Y yo les pregunto algo, ¿cuál es la válvula más afectada por lesiones? Es decir, ¿cuál es la válvula que más se afecta? Cuando se habla de una valvulopatía debemos recordar una válvula y es la válvula mitral, ¿no? Muy bien. Siempre recordar la válvula mitral, pero hablaremos de la valvulopatía aórtica en primera instancia. La fiebre reumática es causa también de valvulopatía cardíaca, obviamente, tanto mitral como aórtica. Cuando se habla de doble lesión valvular, la primera que se afecta es la mitral y luego le continúa la válvula aórtica. Son las válvulas que más se afectan en la fiebre reumática, principalmente, ¿no? Y eso hay que recordarlo. La fiebre reumática es la causa dominante de la valvulopatía cardíaca en países en desarrollo y con bajos ingresos, ¿no? Se dice que la fiebre reumática es la causa más común de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, en África. Se ha hablado también en Haití, que es causa frecuente de insuficiencia cardíaca. Hablaremos de la estenosis aórtica. Recordando, aquí vamos a tener un pequeño repaso para recordar las valvulopatías, ya que se pregunta mucho en el examen de residencia, y recordando que la estenosis aórtica no es más que esa rigidez de la válvula para abrir, ¿no? Eso es lo que significa estenosis, una rigidez de la válvula, ya sea por calcificación, trastornos congénitos o inclusive trastornos congénitos hereditarios. Algo muy importante a recordar es que la estenosis de la válvula aórtica puede originar el llamado fenómeno de Gallavardín. No sé si lo han escuchado por ahí, fenómeno de Gallavardín. Y es que hace referencia a que un soplo de estenosis aórtica puede irradiarse. Hay dos componentes de ese soplo, un componente musical y un componente ruidoso. El componente ruidoso puede irradiarse al cuello a través de las carótidas, mientras que el componente musical puede irradiarse al quinto espacio intercostal, lo que hace confusión, lo que puede confundirnos con un soplo de alteración mitral. La única diferencia es que el soplo aórtico no se irradia a la axila, lo que sí lo hace un soplo de la válvula mitral. Esto es el llamado fenómeno de Gallavardín. ¿Y qué nos explica? Que el soplo de estenosis aórtica tiene dos componentes, un componente musical y un componente ruidoso, un componente un componente ruidoso, ¿no? Un componente ruidoso, sonoro y un componente musical. El componente musical puede irradiarse a la punta cardíaca o al quinto espacio intercostal, lo que puede hacer una confusión con una estenosis mitral. Y el componente ruidoso se irradia al cuello a través de las carótidas. Cuando ustedes escuchen en un examen de residencia que le ponen un paciente que tiene un soplo que se irradia el cuello a través de las carótidas o un soplo que se irradia el cuello, piensen en estenosis de la válvula mitral, de la válvula aórtica. Esto es el llamado fenómeno de Gallavardín y es algo que debemos recordar. Bien, vamos a ver. Cuando se habla de estenosis aórtica, hay una triada clínica. ¿Quién recuerda una triada clínica que suele aparecer en los pacientes con estenosis aórtica? Hay una triada clínica. Tres componentes que son los síntomas más comunes de una estenosis de la válvula aórtica. Vamos a ver, ¿quién recuerda esa triada clínica que suele aparecer en algunos pacientes con estenosis valvular aórtica? Síncope, muy bien, es uno de los componentes. Angina y disnea. Excelente. Síncope, angina y disnea. Dolor de pecho, síncope y disnea. Esa es la triada clásica de la estenosis valvular aórtica. Y otra preguntita, ¿cómo es el soplo de la estenosis aórtica? ¿Diastólico o sistólico? ¿Cómo es ese soplo? ¿Es sistólico o es diastólico? Vamos a ver. Recuerden que es una estenosis, una dificultad para que tiene esa válvula de abrir. Duro, ¿no? Vamos a ver. ¿Es sistólico o es diastólico? El soplo de la estenosis aórtica es, vamos a ver, ¿quién más? El soplo de la estenosis aórtica es sistólico.
¿Qué hacen sístole la mitral y la tricuspidia? Se cierran. Pero ¿qué hacen sístole la aórtica y la pulmonar? Se abren. Una dificultad para abrir, dura esa válvula rígida, origina un soplo. El soplo de la estenosis aórtica es sistólico. Bien, al igual que un soplo de insuficiencia mitral o de insuficiencia tricuspidia, ese soplo es sistólico. Ahora, el soplo de la insuficiencia aórtica es diastólico. En diástole se cierran la válvula aórtica y pulmonar. Una incapacidad para cerrar origina un soplo. Y ese soplo es de insuficiencia aórtica, que es diastólico. El de estenosis aórtica es sistólico. Bien, eso es lo que deben recordar. La estenosis aórtica predomina en varones. Aproximadamente 80% de los pacientes adultos con una estenosis valvular aórtica sintomática son varones. En adultos depende mucho de la calcificación degenerativa de las válvulas cardíacas, principalmente la válvula aórtica. Aparece más a menudo como un sustrato de afección congénita. Válvula aórtica bicúspide. Miren, la calcificación degenerativa es causa común de estenosis aórtica. Una de las causas más comunes en pacientes sobre los 60 años de edad. Pero en pacientes jóvenes, la causa más común es congénita. Bien, ahora, se habla mucho de la válvula aórtica bicúspide. Y algo que quiero recalcarles. La válvula aórtica bicúspide, si esa válvula nada más tiene dos valvas. Recuerden que la válvula aórtica tiene tres valvas, una anterior, una posterior y una anterior. Una anterior, una posterior, una inferior y una anterior inferior. Entonces, ¿qué tienen que recordar? Que la válvula aórtica bicúspide es la cardiopatía congénita más común. Sin embargo, pasa asintomática o puede pasar desapercibida durante toda la vida. Y hay muchos pacientes que la tienen como hallazgo incidental. Cuando le mencionen cuál es la cardiopatía congénita más común y vean la válvula aórtica bicúspide, márquenla, que esa es. Ahora, si no está la válvula aórtica bicúspide y ven la comunicación interventricular, márquenla, que es la comunicación interventricular. ¿Por qué la comunicación interventricular se hace en series un poquito más frecuente que la válvula aórtica bicúspide? Porque es sintomática. La mayoría de los pacientes que tienen una comunicación interventricular presentan síntomas y por eso acuden al médico, o desde la niñez presentan síntomas. La válvula aórtica bicúspide, como puede pasar desapercibida durante toda la vida, no genera síntomas por lo general y el paciente no se da cuenta. Pero es la cardiopatía congénita más común, la válvula aórtica bicúspide. Sin embargo, la que se presenta con síntomas más frecuentes, de ahí viene la valvulopatía congénita sintomática más común, es la comunicación interventricular. Entre un 20 a 30% de la población puede tener una comunicación interventricular, pero la válvula aórtica bicúspide puede pasar desapercibida durante toda la vida, sin darse cuenta el paciente. Bien, otra causa de estenosis aórtica puede ser un deterioro crónico de la válvula, es decir, anomalías de las válvulas derechas que afecta entonces las válvulas izquierdas, o una inflamación secundaria a la fiebre reumática, que sería la segunda válvula en afectarse. Recuerda, en pacientes envejecientes, una causa común de estenosis aórtica es la calcificación degenerativa, mientras que en pacientes jóvenes la causa que predomina es la afección congénita. Bien, de estenosis aórtica. Miren aquí como en el libro de medicina interna de Harrison nos ponen, por ejemplo, estenosis aórtica. Miren que predomina la causa congénita en jóvenes. Luego en adultos, en pacientes mayores de 60 años, predomina la calcificación degenerativa. Luego le sigue la fiebre reumática como causa de estenosis valvular aórtica. Pero de insuficiencia aórtica, miren cómo aparece también la afección congénita. La afección congénita es común, es la causa más común de insuficiencia aórtica. Es la que predomina en todos los cuadros. Luego le sigue la endocarditis y la fiebre reumática, es decir, el cuadro infeccioso. Un dato muy importante es que las espondiloartropatías, la prototipo de ellas, la espondilitis anquilosante, cuando afecta el corazón, tiene predilección por la válvula aórtica y origina daños. Los anticuerpos, por depósito de anticuerpos, originan daños de la válvula aórtica. Miren cómo nos aparece aquí la espondilitis anquilosante. Recordar eso, ¿eh?
Paciente con espondilita anquilosante y disnea, hay que pensar en una valvulopatía aórtica secundaria a la enfermedad. Otras causas de valvulopatía aórtica: degeneración quística de la media, es una enfermedad también, se tiene un factor congénito. El síndrome de Marfan por dilatación del anillo valvular, la válvula aórtica bicúspide, que es causa congénita, aneurisma familiar no sindrómico, la ortitis, por ejemplo, la sífilis puede ser causa frecuente de insuficiencia valvular aórtica, y la hipertensión. Un dato muy importante con relación a la insuficiencia valvular aórtica es que es la valvulopatía que origina más síntomas y más signos. Vamos a ver más adelante que la insuficiencia valvular aórtica es la que más presenta signos. Y en el examen de residencias, usted va a ver muchos signos que le ponen de valvulopatía aórtica. La insuficiencia valvular aórtica es la que más origina signos, y lo vamos a ver más adelante. Bien, válvula aórtica bicúspide. ¿Qué nos dice el libro de medicina interna? Miren qué nos dice. Es el defecto valvular congénito más común del corazón, que afecta 0.5 a 1.4% de la población. Predomina en hombres. Bien, perdón, sí, predomina en hombres. La relación es de 4:1. Bien, es la cardiopatía congénita más común, pero sintomática, la más común es la comunicación interventricular. Bien, cuando tengan un examen de residencia y le pongan válvula aórtica bicúspide y comunicación interventricular, marquen la válvula aórtica bicúspide porque es la cardiopatía más común. Ahora, no ven válvula aórtica bicúspide, marquen comunicación interventricular, es la más común. Ahora, no caigan en el gancho de que le pongan la cardiopatía cianótica más común. Y yo les hago una pregunta: ¿cuál es la cardiopatía cianótica más común? Y aquí depende de la edad del niño. En mayor de primer año, en el primer año o posterior al primer año. Pero en general, ¿cuál es la cardiopatía congénita cianótica más común? ¿Quién me podría contestar esas preguntas? ¿Cuál es la cardiopatía congénita cianótica más común? Suele predominar después del primer año de vida y tiene 4 componentes. Ya yo le dije la respuesta, ¿no? La tetralogía de Fallot. Bien, ahí tiene la respuesta. Ahora, se habla mucho de que la cardiopatía congénita más común antes del primer año de vida es la transposición de los grandes vasos. Se ha hablado mucho. Y les hago una pregunta con relación a esta cardiopatía congénita: la transposición de los grandes vasos y la anomalía de Einstein. La anomalía de Einstein es un defecto de la válvula tricuspidia, donde se coloca un poquito más hacia abajo y puede originar estenosis e insuficiencia valvular tricuspidia. Les hago una pregunta. ¿Qué fármaco utilizado en psiquiatría está asociado a este tipo de cardiopatías? La transposición de los grandes vasos y la anomalía de Einstein. ¿Quién podría decirme la respuesta? ¿Qué fármaco utilizado en psiquiatría? Le voy a dar una pista. Es un estabilizador del ánimo. Se mide en sangre cuando se sospecha que el paciente tiene una intoxicación. Vamos a ver. Es un estabilizador del ánimo. Se utiliza en psiquiatría y se mide en sangre cuando el paciente presenta una intoxicación. Otro dato: este fármaco está asociado a trastorno de la función tiroidea. El litio, excelente. El litio. Bien, el litio está asociado a este tipo de cardiopatías congénitas, transposición de los grandes vasos y la anomalía de Einstein. Bien, recordar este fármaco, el litio. Hablando un poquito de cardiopatías congénitas. Bien. Complejo sintomático o complejo congénito de Sham. Este es un trastorno raro, pertenece a las cardiopatías congénitas y no es más que un síndrome clínico. Un complejo es un conjunto de anomalías que se asocian a alteraciones de las cavidades derechas, de válvulas izquierdas, perdón, alteraciones de válvulas izquierdas. Este complejo se caracteriza por 4 componentes. Los 4 componentes de este complejo son membrana supravalvular mitral, válvula mitral, ¿no? Izquierdo, válvula mitral en paracaídas, una anomalía donde la válvula aparece en paracaídas, la estenosis aórtica subvalvular, asociado también a coartación de la aorta.
son problemas cardíacos izquierdos. Son 4. Estos 4 componentes hacen el llamado complejo de Shum. Es un trastorno raro, congénito. Por ahí, si llenaron los cuestionarios que están en la plataforma, les puse ahí el complejo de Shum. No sé si lo vieron por ahí. Si me confirman si lo vieron por ahí, lo llenaron, complejo de Shum. Siempre piensen en el lado izquierdo cuando vean complejo de Shum. Izquierdo, ¿no? Membrana supravalvular mitral, válvula mitral en paracaídas, estenosis aórtica subvalvular. Hablando de estenosis aórtica, ¿no? Este es uno de los componentes. Y la coartación de la aorta. Algo muy importante. Bien, y les hago una preguntita, lo que voy a revisar algo. Denme un segundito. Un paciente con coartación aórtica, ¿cuál es el signo clásico de coartación aórtica? ¿Quién me podría mencionar lo que estuvimos viendo en el capítulo de hipertensión que se caracterizaban un paciente con coartación de la aorta? ¿Cuáles eran los datos a nivel de imágenes y a nivel físico, del examen físico? Denme un segundito y vayan pensando, ¿no? Es algo muy importante que recuerden la coartación de la aorta, ya que se puede preguntar en el examen de residencias. Bien. A ver, ¿no recuerdan, por ejemplo, la presión diferencial, donde el paciente presentaba presión arterial aumentada de las extremidades superiores y presión arterial baja en las extremidades inferiores? Al igual de que si la estenosis es más allá por ejemplo, si la estenosis se extiende más allá del origen de la arteria subclavia, el paciente también puede tener una presión arterial diferencial en extremidades superiores. Por ejemplo, extremidad superior derecha, presión arterial baja, y extremidad superior izquierda, presión arterial alta. También a nivel radiográfico, las muescas intercostales, que ya mencioné, que es el llamado signo de Rosler, ¿no? Muy bien. Es algo muy importante, esas muescas costales, ¿no? Que aparecen a nivel radiográfico. Excelente. Muy bien. Bien. Dentro de los síntomas de una estenosis valvular aórtica, recordaremos la tirada clásica: síncope, angina y disnea. Sin embargo, una estenosis aórtica rara vez tiene importancia clínica hasta que ese orificio valvular no se ha estrechado, angostado alrededor de 1 centímetro cuadrado. Es decir, cuando ese orificio valvular está muy pequeño, alrededor de 1 centímetro cuadrado, este paciente empieza a presentar los síntomas clásicos de una estenosis valvular aórtica. Pero, por lo general, los pacientes pueden inclusive pasar desapercibido teniendo una estenosis aórtica, a menos de que el anillo valvular no sea angostado no mucho. Incluso, una estenosis aórtica intensa puede persistir años sin generar ningún síntoma. Y aquí viene el problema, que algunos pacientes tienen afecciones congénitas y pasan toda su vida bien hasta que llega a la edad avanzada. Esa válvula congénita es más propensa a calcificarse y ahí vienen los problemas. Una vez que aparecen los síntomas, está indicada la sustitución de la válvula, porque ya el paciente llega tardíamente para el control de los síntomas, el tratamiento adecuado, y entonces el paciente tiene que recibir una sustitución valvular. Estos pacientes no presentan síntomas hasta el 6º o 7º decenio de la vida, lo que yo mencioné. Un paciente con una anomalía congénita, que es más propensa a calcificarse. El paciente con la edad, el envejecimiento, empieza esa válvula a calcificarse más y más, y ahí viene entonces a cerrarse más ese orificio, ¿no? Y el paciente empieza a presentar los síntomas clásicos de una estenosis valvular aórtica. Dentro de los síntomas clásicos tenemos la triada clásica: disnea, angina de pecho y el síncope. Triada clásica de síntomas de la estenosis valvular aórtica. Esa disnea es de esfuerzo. Dentro de los signos físicos de estenosis aórtica, la que más origina signos es la insuficiencia aórtica. Pero dentro de los signos físicos de estenosis valvular aórtica, tenemos el pulsus parvus ectardus. Ya expliqué un poquito qué significa esto, parvus ectardus. Parvus significa que dura mucho en ascender y tardus, que dura mucho en caer. Pulsus parvus ectardus. ¿Quién sabe cómo es el pulso? Un pulso clásico. ¿Cuál es el nombre que recibe
el pulso de insuficiencia aórtica? Esto salió en el examen de residencias. Hay un nombre, ese pulso tiene un nombre. El pulso de insuficiencia aórtica. Pulso de insuficiencia aórtica. Antes de el pulso, este pulso es también, vamos a ver si recuerdan, tiene un nombre. Pulso de Corrigan, no lo recuerdan, no lo han escuchado. Pulso de Corrigan o el mantillo de agua, ¿no? Muy bien, esto es característico de la insuficiencia valvular aórtica. Esto lo vimos también en la parte de semiología. Algo muy importante a recordar. Y el pulso es magno exceller. Exacto, también. Ese pulso es magno exceller. El de estenosis aórtica es pavus rectarus y el pulso de insuficiencia aórtica es magno exceller. Muy bien, también es algo muy importante recordar. Recuerden que el soplo de estenosis aórtica es sistólico. Bien, el soplo de estenosis aórtica es de manera característica sistólico de expulsión. Se da durante la sístole, es mesosistólico. Bien, ahorita vamos a repasar un poquito más la parte de los soplos. Ya mencioné, ¿no? El llamado fenómeno o efecto Gallavardín. Ese soplo puede irradiarse al cuello a través de las carótidas, fenómeno o efecto de Gallavardín. Y en ocasiones también se irradia al vértice del corazón, al ápex, y puede confundirse con un soplo de alteración mitral. ¿Cuál es la única diferencia? Vamos a ver si lo recuerdan. ¿Cuál fue la diferencia que yo mencioné? ¿Cuál es la diferencia entre una estenosis? Deme un segundo. ¿Cuál es la diferencia entre un soplo? ¿Cuál es la diferencia entre un soplo de estenosis aórtica que puede confundirse con un soplo de alteración mitral? Yo mencioné una diferencia y es que el soplo de estenosis aórtica no se irradia a la axila, mientras que el soplo de alteración mitral sí suele irradiarse a la axila. Bien, pero ¿qué nos explica el fenómeno de Gallavardín? Que la estenosis aórtica, el soplo de estenosis aórtica tiene dos componentes, un componente ruidoso y un componente musical. El componente ruidoso se irradia al cuello a través de las carótidas y el componente musical puede irradiarse al vértice cardíaco o al quinto espacio intercostal, lo que suele confundirse con un soplo de alteración mitral. A esto se le conoce como efecto o fenómeno de Gallavardín. Bien. El electrocardiograma. Los pacientes con estenosis valvular aórtica suelen tener típicamente depresión del segmento ST, inversión de la onda T, lo que habla de sobrecarga del ventrículo izquierdo, y puede tener también desviación a la derecha del eje cardíaco. Es decir, en D1 y ABL un QRS invertido. Estos pacientes suelen característicamente tener estos datos a nivel electrocardiográfico. Bien, obviamente también a nivel electrocardiograma podemos ver o evidenciar una hipertrofia ventricular izquierda por la sobrecarga de volumen que tienen estos pacientes. El ecocardiograma es fundamental para establecer el diagnóstico de estenosis valvular aórtica, principalmente un ecocardiograma transesofágico, aunque de inicio se puede realizar un ecocardiograma transtorácico. Bien, podemos evidenciar engrosamiento, calcificaciones, disminución de la abertura sistólica e hipertrofia también del ventrículo izquierdo, que suele aparecer en los casos de estenosis valvular aórtica. Y es algo muy importante también a recordar. La estenosis aórtica se clasifica y podemos clasificarla de acuerdo al diámetro del orificio valvular. Se clasifica intensa aquella que tiene menos de 1 centímetro. Recuerden que aquí el paciente empieza a presentar los síntomas clásicos. Se clasifica como moderada aquella que tiene entre 1 a 1.5 centímetros cuadrados y se clasifica como leve aquella que tiene un orificio valvular entre los 1.5 y 2 centímetros cuadrados de diámetro. Bien, recordar la clasificación de la estenosis valvular aórtica. Recuerden, esto puede ser una pregunta de examen de residencia, ¿eh? ¿Hasta cuándo el paciente puede presentar síntomas? Menor a 1 por lo general, o cuando alcanza 1, ¿verdad? Suele el paciente presentar sintomatología. Menor a 1 centímetro, intensa o severa,
entre 1 y 1.5, moderada, y entre 1.5 y 2, leve. Bien, así se clasifica a nivel ecocardiográfico la estenosis valvular aórtica. Tratamiento médico. El tratamiento médico va encaminado a limitar los síntomas y aumentar la sobrevida en el paciente. Estos pacientes con estenosis aórtica intensa, es importante evitar la sobrecarga física, deportes de alto consumo. Es importante evitar este tipo de actividades. Se tendrá cuidado también de evitar la deshidratación, la hipovolemia, impedir la disminución significativa del gasto cardíaco. Estos pacientes de por sí tienen una disminución del gasto cardíaco con un aumento de la precarga. Los medicamentos utilizados para tratar la hipertensión son, por ejemplo, antagonistas beta e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina de elección en pacientes asintomáticos que todavía tienen una función sistólica normal del ventrículo izquierdo. Se trata como una insuficiencia cardíaca, pero aquí ustedes ven que se agregan beta bloqueadores. Otro dato muy importante es que la nitroglicerina, este nitrato, es útil para aliviar la angina de pecho en pacientes con coronariopatías, asociados también a estenosis valvular aórtica. Una vez el paciente presenta síntomas o una valvulopatía intensa, este paciente clasifica para, ese paciente califica para entonces un recambio valvular, que es la única opción de tratamiento que se puede ofrecer a estos pacientes. ¿En cuáles pacientes está indicada la cirugía valvular? Estenosis aórtica grave, menor a 1. Pacientes asintomáticos que presenten una disfunción del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección menor al 50%, o en los que tienen una estenosis valvular aórtica con, ¿verdad?, añadido un aneurisma de la aorta ascendente o un aneurisma asociado a una estenosis valvular aórtica con una dimensión máxima de 5.5 centímetros. Cuando pasemos a enfermedades de la aorta, hablaremos de cuándo está indicada la reparación del aneurisma. Es recomendable también la operación contra enfermedad neurismática cuando los pacientes tienen diámetros aórticos muy pequeños y aneurisma entre 4.5 y 5 centímetros de diámetro de la aorta ascendente, ¿no? Asociados también a enfermedades con catástrofe aórtica. ¿Cuáles son estas enfermedades? Síndrome de Marfan, síndrome de Loeys-Dietz o síndrome de Ehlers-Danlos, principalmente Marfan y Loeys-Dietz, que son síndromes que están asociados a catástrofes aórticas. Bien, 4.5 a 5, con uno de estos síndromes se requiere operación. Pacientes también que presenten un crecimiento rápido de ese aneurisma mayor a 0.5 centímetros por año. Si ese aneurisma va creciendo 0.5 centímetros por año, también se recomienda el recambio valvular. Obviamente con reparación del aneurisma. Ya esta parte de los aneurismas lo vamos a estar hablando en relación a enfermedades de la aorta. Un dato muy importante también es que los pacientes con estenosis aórtica severa por lo general culminan en aneurismas de la arteria aorta, porque por un aumento de la presión de la misma arteria. Insuficiencia aórtica es la segunda, es la alteración que le sigue en frecuencia a la alteración aórtica. Puede ser causada por una valvulopatía primaria o una enfermedad primaria de la base de la aorta. Las causas más comunes de insuficiencia aórtica son congénitas. Luego le siguen enfermedades infecciosas, como por ejemplo la fiebre reumática o la endocarditis infecciosa. La fiebre reumática o enfermedades reumatológicas, ya mencionamos una, ¿no? Espondilitis anquilosante. Bien, por depósito de inmunocomplejo y por formación de cicatrices. Las enfermedades reumáticas resultan de engrosamientos, deformidad y acortamiento de las válvulas individuales de la aorta. Estos cambios originan alteraciones durante su cierre. Les hago una pregunta. ¿Cómo es
es el soplo de una insuficiencia aórtica? Vamos a decir ya, si más o menos ya están en la cosa, ¿no? ¿Cómo es el soplo de una insuficiencia aórtica? ¿Cómo es ese soplo? ¿Es sistólico o es diastólico? Este soplo es diastólico. El soplo de insuficiencia aórtica es diastólico. El soplo de estenosis aórtica es sistólico. Bien, pueden ir practicando. Hay un cuestionario, inclusive en la plataforma, sobre los soplos. Bien, es algo muy importante que vayan practicando. Le puede salir una o dos preguntitas sobre eso. Le puede salir. La degeneración de la capa media de la aorta, que puede ser consecuencia de alteraciones como el síndrome de Marfan, la dilatación idiopática de la aórtica, la ectasia anulaórtica, que es una enfermedad hereditaria, la osteogénesis imperfecta, inclusive la hipertensión grave y crónica, son entidades que también pueden alterar el anillo valvular, el anillo aórtico, y progresar a una insuficiencia valvular aórtica. Bien. La exploración física. Recuerden que es la valvulopatía que más origina síntomas y signos clínicos. Las que más origina signos clínicos, y lo vamos a ver. La insuficiencia valvular aórtica. Un promedio de 75% de las personas que tienen una insuficiencia aórtica son varones. Y ya tenemos un punto clave. Cuando hablemos de alteraciones de la válvula aórtica, ¿dónde es que predomina? En varones. Usted va a ver que las alteraciones de la válvula mitral predominan en mujeres. La aórtica, varones. Mitral, mujeres. Bien, siempre recordar esa parte. Las mujeres también pueden tener alteraciones valvular aórticas y se habla mucho de que ellas pueden tener cierta predominancia cuando se habla de pacientes jóvenes con alteraciones primarias. Pero la que más se asocia al sexo femenino, las alteraciones que más se asocian al sexo femenino, son las alteraciones de la válvula mitral. Estos pacientes pueden tener un cuadro clásico de insuficiencia cardíaca izquierda, con edema agudo del pulmón, shock cardiogénico, o pueden presentarse con ambos. Es de peor pronóstico que la estenosis aórtica. La disnea, los datos de insuficiencia cardíaca izquierda son típicos de la insuficiencia valvular aórtica. Y miren aquí, miren cuántos signos clínicos puede tener la insuficiencia valvular aórtica. Y uno puede volverse hasta loco, uno pensando en tantos signos clínicos que puede presentar la insuficiencia valvular aórtica. Yo les voy a dar un consejo, aunque no es un buen consejo, pero si ustedes ven un signo raro por ahí y le ponen valvulopatías, ustedes marquen en el nombre del Padre a pegar, ustedes marcan la insuficiencia valvular aórtica, porque miren cuántos signos clínicos presenta esta valvulopatía, ¿no? Es un mal consejo, es un consejo muy malo, pero más o menos no lo puede orientar, ayudar un poquito. Pero miren cuántos signos clínicos presenta la valvulopatía aórtica, la insuficiencia, insuficiencia valvular aórtica. Yo lo que quiero que se lleven a casa, son los siguientes. Signo de Durzius. Este signo salió en el examen de residencias del año 1995. Signo de Durzius. ¿En qué consiste el signo de Durzius? Es un soplo que puede aparecer en sístole y en diástole, pero es meramente diastólico, que aparece a nivel de la arteria femoral. Un soplo diastólico que se presenta en la arteria femoral. Signo de Durzius. Signo de Durzius. Recuerden este salió en un examen de residencias. Signo de Durzius. El siguiente signo que quiero que se aprendan es el signo de Müller. ¿En qué consiste el signo de Müller? Es la pulsación sistólica de la úvula con los latidos del corazón, ¿no? Pulsa, empieza a pulsar también con los latidos. Bien, también puede aparecer edema del paladar y amígdalas. Es algo que la pulsación de la úvula con los latidos cardíacos. Signo de Müller. Signo de Müller.
Otro signo que quiero que se aprendan es el signo de Muset. ¿En qué consiste el signo de Muset? El balanceo de la cabeza con la pulsación o con los latidos del corazón. Un signo clásico de insuficiencia valvular aórtica. Otro también que es importante es el de Quincke, signo de Quincke, que consiste en la pulsación del lecho unguial con los latidos del corazón. Un dato muy importante. Y miren a quién tenemos debajo. Signo de Trau es el doble tono de la arteria femoral. Al comprimir la arteria femoral, se da un doble tono, duro, rígido. Y tenemos el signo clásico que nos apareció en el examen de residencias, que es el pulso de mantillo de agua o pulso de Corrigan. Cuando el paciente levanta el brazo, al levantar el brazo y tomar las pulsaciones del paciente, el pulso, se produce un llenado rápido de las carótidas en sístole, pero cuando se levanta el brazo, colapsa ese pulso, cae. Da el aspecto como si fuera un mantillo dando sobre un charco de agua. Y eso se llama pulso en mantillo de agua. Estos son los signos que más suelen mencionarse cuando se habla de insuficiencia valvular aórtica. Signo de Durziel, arteria femoral. Signo de Müller, úvula. Signo de Muset, la cabeza. Signo de Quincke, el lecho unguial. Signo de Trau, el doble tono de la arteria femoral. Y el pulso o signo de Corrigan o mantillo de agua es el pulso que se da cuando colapsa en diástole, es cuando cae. Porque hay una insuficiencia valvular aórtica, cae el pulso, se colapsa cuando el paciente levanta el brazo. Bien, es algo muy importante recordar estos signos clínicos de insuficiencia valvular aórtica. Bien, y hay muchos más. Bien, todos estos signos que suelen aparecer en la insuficiencia valvular aórtica. Pero les aseguro, los que pueden ver en los libros de medicina interna son el signo de Durziel, signo de Müller, signo de Muset, Quincke, Trau y el signo de pulso del mantillo de agua. A la palpación, estos pacientes pueden tener vibraciones o un frémito diastólico. Recuerden que ese soplo es diastólico, se asocia, tiene frémito también. En el borde esternal izquierdo, en sujetos delgados. Y otro frémito sistólico que puede aparecer porque empieza a irradiarse, empieza a tener un doble componente sobre la escotadura supraesternal. Esto también se puede transmitir al cuello por las carótidas. Cualquier alteración que ustedes vean, cualquier soplo o frémito que se irradia al cuello a través de las carótidas, piensen en anomalías de la válvula aórtica. De una vez. Porque es clásico esto, que se irradia el cuello, estos soplos, principalmente de estenosis aórtica. El frémito aquí es la vibración, ¿no? El componente vibratorio. A la auscultación, típicamente el soplo es diastólico. Bien, el soplo de estenosis es sistólico. El soplo de insuficiencia es diastólico. Bien, no olviden esa parte. Típicamente este soplo es diastólico y se percibe mejor en el tercer espacio intercostal con borde esternal izquierdo. Puede irradiarse. Puede irradiarse a la base cardíaca y puede confundirnos con un soplo de alteración mitral. Aquí aparece un soplo. Miren que hasta un soplo tiene, hasta nombre de un soplo tiene la insuficiencia valvular aórtica. Este soplo es el soplo de Austin Flynn. Es un soplo que puede ser meso, es decir, durante la diástole o al final de la diástole. Pero es diastólico el soplo de Austin Flynn. Le hago una pregunta. ¿Cuál es la contraparte al soplo de Austin Flynn? ¿Qué se da en insuficiencia de la válvula pulmonar severa? ¿Cuál es la contraparte? ¿Cuál es el soplo de insuficiencia valvular pulmonar? Es como la contraparte. El de Austin Flynn es de insuficiencia valvular aórtica y el soplo D es de insuficiencia valvular pulmonar. Los dejo con esa preguntita a lo que voy a revisar algo. Bien. Muy bien, soplo de Graham Steele, ¿no? Es como la contraparte al soplo de Austin Flynn. Siempre recordar estos epónimos de los soplos, que aunque también lo vamos a ir recordando acá. Bien, a nivel electrocardiográfico, al igual que la insuficiencia valvular, al igual que la estenosis valvular aórtica, también pueden aparecer signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, ondas T invertidas en derivaciones izquierdas como V5, V6, sobrecarga del ventrículo izquierdo,
también pueden aparecer un índice de Sokolov por encima de 35 milímetros. Algo muy importante recordar. Los pacientes suelen mostrar también depresión del segmento ST, que hablan de datos de sobrecarga, inversión de la onda T en las derivaciones D1, ABL, B5 y B6, lo que habla de sobrecarga del ventrículo izquierdo, desviación del eje también a la izquierda, y es algo muy importante. El ecocardiograma es el método ideal para el diagnóstico de insuficiencia valvular aórtica. Bien, al igual que para la estenosis. Los pacientes con insuficiencia valvular aórtica se benefician de diuréticos. ¿Por qué? Porque esto es un paciente que tiene sobrecarga de volumen y ese volumen se está devolviendo para atrás hacia el pulmón. Estos pacientes se benefician del uso de diuréticos y de vasodilatadores intravenosos, como el nitroprusiato. Bien, pero la única terapia a largo plazo en los pacientes con insuficiencia valvular aórtica es la cirugía de recambio valvular. Está contraindicada la contrapulsación con balón aórtico, obviamente por el riesgo de ruptura valvular. Está contraindicado. Y también es mejor no utilizar los antagonistas beta-adrenérgicos. ¿Por qué? Porque estos fármacos van a disminuir aún más el gasto cardíaco. Es un paciente que de por sí ya tiene disminución del gasto cardíaco. Bien, aunque en algunos casos pueden ser beneficiosos, ya que aumentan el consumo de oxígeno miocárdico y también limitan esa disfunción diastólica que puede tener el paciente, aunque no se recomiendan como tal. La cirugía es el tratamiento más indicado una vez suele aparecer la insuficiencia valvular aórtica. Bien, en la mayoría de los pacientes que se presentan con una insuficiencia valvular aórtica tienen mal pronóstico. Es un paciente que llega ya en shock cardiogénico, en edema agudo del pulmón. Miren que la cirugía está indicada al cabo de las primeras 24 horas después de que llegue el paciente. En nuestro país de muy mal pronóstico, una insuficiencia valvular aórtica severa. La otra valvulopatía, la otra válvula que vamos a hablar es la válvula mitral y sus valvulopatías, ¿no? Que es la válvula más afectada por alteraciones, ya sea hereditarias, ya sea adquiridas. Aunque las principales causas de valvulopatías mitrales son las causas adquiridas. Estenosis de la válvula mitral. La principal causa de estenosis valvular mitral es la fiebre reumática, la que predomina en todas las series. El diámetro normal de esta válvula va entre 4 a 6 centímetros cuadrados. Y se habla de estenosis valvular mitral intensa o severa cuando ese anillo valvular presenta un angostamiento o una estrechez menor a 1.5 centímetros cuadrados. Ya se habla de valvulopatía mitral severa. Para hablar de estenosis valvular aórtica severa, tiene que tener menor a 1. Pero para hablar de estenosis valvular mitral severa, tienen que tener menor a 1.5. Los pacientes pueden tener un síntoma clásico que es las disneas de esfuerzo. Y les hago una pregunta. ¿Qué otro signo, o vamos a decir síntoma, signo-síntoma, puede aparecer en una estenosis mitral? Vamos a ver, hay un signo que es clásico. Hay un signo que es clásico de estenosis mitral, que no suele aparecer en las demás valvulopatías. Vamos a ver. Hay un signo que es clásico. Aquí le voy a dar la respuesta. La hemoptisis. Bien, la causa más común de hemoptisis de origen cardíaco es la estenosis mitral. De origen cardíaco, la estenosis mitral. Cuando ustedes le ponen un examen de residencia a un paciente que tiene una valvulopatía y vean que le ponen hemoptisis, piensen en estenosis de la válvula mitral. Bien, es la única que presenta este síntoma. Este signo, ¿verdad? Clásico, hemoptisis. Bien, aunque hay otras valvulopatías que pueden presentar, pero no, es la estenosis mitral. Siempre piensen en estenosis de la válvula mitral. Bien, causa de estenosis valvular mitral, la fiebre reumática. Vienen con una causa de insuficiencia mitral. La causa de insuficiencia mitral se clasifica. Aguda, la endocarditis, que corresponde a una de las causas más frecuentes, y crónica, la enfermedad mixematosa, un mixoma auricular, pero la fiebre reumática sigue predominando el cuadro.
siempre piensen en fiebre reumática como causa de estenosis mitral, causa de insuficiencia mitral aguda, endocarditis, crónica. Aquí nos ponen la enfermedad mixematosa. Pero la fiebre reumática ocupa las primeras series cuando se habla en otros componentes, cuando se le agrega otro componente. Dentro de los síntomas, disnea y tos son los más frecuentes. Otopnea, disnea paroxística nocturna. Estos pacientes suelen tener un cuadro típico de insuficiencia cardíaca izquierda. Y miren aquí, hemoptisis. Esta hemoptisis se debe a la hipertensión de los vasos venosos pulmonares por el aumento de la presión de las cavidades izquierdas. Hemoptisis, recuerden eso. Cuando le pongan hemoptisis, piensen en estenosis valvular mitral. Estos pacientes pueden tener también embolias pulmonares secundarios a la enfermedad mixematosa, que es causa también común de estenosis valvular mitral. Infecciones pulmonares repetitivas también suelen ser comunes por una extravasación de líquidos, alteraciones de la fragilidad capilar, etc. Recuerden eso también, las infecciones pulmonares repetitivas, recurrentes, en un paciente con valvulopatía, piensen en estenosis valvular mitral. A la inspección y el examen físico, el paciente puede tener la famosa facies mitral. Es el paciente que tiene hiperemia en la región malar y en la nariz, y puede tener también cianosis en la nariz. Esta facies, bueno, la vimos en el capítulo de semiología, la famosa facies mitral. La nariz roja o cianótica, con la cara en la región malar, en los pómulos, se pone también eritematoso. No es como el lupus, eritema malar, que ocupa toda la región de la nariz y la región del puente nasal y la órbita, ¿no? y los pómulos, sino que en la estenosis mitral suele ser como separado, como en islas. Bien, recuerden que el soplo de estenosis mitral es diastólico. Estamos hablando de un componente eyectivo, es diastólico. Bien, se da en el vértice cardíaco y suele aparecer en la posición de cúbito lateral izquierdo. Esta posición se llama posición de Pachón y aumenta los ruidos de las válvulas izquierdas, principalmente mitral. A la auscultación, el soplo es diastólico. Bien, tiene tono alto, se percibe mejor en el vértice y en decúbito lateral izquierdo. Esta es la famosa posición de Pachón. Posición de Pachón. Bien. ¿Cuáles lesiones pueden acompañar una estenosis valvular mitral? En el caso de hipertensión intensa pulmonar, estos pacientes, aparte de que tienen alteraciones del sistema pulmonar, pueden también presentar una alteración de insuficiencia cardíaca derecha. Recuerden que la causa más común de insuficiencia cardíaca derecha es una insuficiencia cardíaca izquierda. Cuando hay un componente mitral severo, puede afectar cavidades derechas por el aumento de las presiones de la arteria pulmonar. El paciente de por sí tiene una alteración pulmonar. El paciente puede tener también una insuficiencia tricuspidia funcional. Esto es secundario al aumento de volumen o sobrecarga del ventrículo derecho. Este soplo es sistólico porque estamos hablando de una insuficiencia tricuspidia. Bien, al igual que el soplo de insuficiencia mitral, también es sistólico. En los pacientes con alteraciones de cavidades derechas, puede aparecer el llamado signo de Rivero-Carvallo. Recuerden este soplo de insuficiencia tricuspidia, ¿no? Que se hace más fuerte con la inspiración profunda. Este es llamado la llamada maniobra de Rivero-Carvallo. Y el signo que aparece, el soplo que aumenta en inspiración profunda, es el llamado signo de Rivero-Carvallo. Recuerden que es de insuficiencia tricuspidia, típico de insuficiencia tricuspidia. El signo de Rivero-Carvallo. Ahora, puede aparecer como alteraciones de cavidades derechas un soplo de insuficiencia pulmonar. Ese llamado soplo de Graham-Still, la contraparte a el soplo de Austin Flint. Bien, y si yo les hago una pregunta, el soplo de Graham-Still es de insuficiencia pulmonar. Ahora yo les pregunto, ¿cómo es el soplo de Graham-Still? ¿Diastólico o sistólico? ¿Cómo es el soplo de Graham-Still? El soplo de Graham-Still es de insuficiencia de la válvula pulmonar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es ese soplo? ¿Sistólico o diastólico? Vamos a ver, ¿quién me contesta?
Este soplo es diastólico. Bien, es un soplo diastólico porque estamos hablando de insuficiencia valvular pulmonar. Es un soplo diastólico. Bien, al igual que el soplo de Austin Flint, que es diastólico. Bien, el diagnóstico diferencial lo debemos de hacer con una insuficiencia valvular aórtica. Recuerden que esto se puede irradiar, ¿no? Este soplo puede irradiarse al ápex pulmonar. Y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Ese famoso soplo de Austin Flint que también puede irradiarse y confundirnos con un soplo de estenosis mitral porque se irradia al ápex pulmonar. Bien, el mixoma auricular izquierdo, aunque es causa de estenosis de la válvula mitral, también hay que descartarlo como probable causa, porque la causa de estenosis mitral, la principal de ella es la fiebre reumática. Bien, recuerden que el mixoma auricular es más común en la aurícula izquierda. Esta es una pregunta que puede salir en el examen de residencias. ¿Dónde se encuentra, en qué cavidad se encuentra más común el mixoma? Este tumor que es más frecuente en la edad adulta. Es en la aurícula izquierda. Bien, es el tumor cardíaco más común en la edad adulta. Y yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el tumor pediátrico cardíaco más común? En la edad adulta es el mixoma, pero en pediatría, en niños, ¿cuál es el tumor cardíaco más común? ¿Quién me podría contestar? Fue una pregunta de los cuestionarios que le puse en la plataforma. ¿Quién me podría contestar? ¿Cuál es el tumor cardíaco más común en pediatría? En adultos es el mixoma. En jóvenes, adultos, mixoma. Pero en niños, ¿cuál es el más común? El rhabdomioma. Excelente. Muy bien. Podemos confundirnos, ¿no? Si no nos ponen un examen de residencias. Muy bien. El tumor cardíaco pediátrico más común es el rhabdomioma. Tumor en adolescentes y en adultos más común el mixoma. Bien. Un dato muy importante. Los mixomas tienen una triada clínica clásica. Un paciente con mixoma puede presentar una triada. Es síntomas constitucionales. El paciente empieza a tener pérdida de peso, fiebre, debilidad general. Son síntomas constitucionales. Fenómenos embólicos, émbolos sistémicos. Y puede también tener síntomas de obstrucción de salida del ventrículo obstrucción de salida del ventrículo izquierdo. Bien, estos son los síntomas clásicos de mixoma. ¿Por qué los pacientes con mixoma tienen síntomas constitucionales? Porque se origina mayor concentración de inmunoglobulinas y concentraciones elevadas de interleuquina 6, que son factores proinflamatorios secundarios al tumor. Recuerden esto. Paciente con fiebre, pérdida de peso, émbolos, fenómenos embólicos, ya sea retinianos, en miembros inferiores, claudicación, ¿no? Y le hacen un ecocardiograma y presenta alteraciones del tracto de salida del ventrículo izquierdo, piensen en mixoma auricular. Es la triada clásica del mixoma. El diagnóstico se confirma obviamente, por biopsia, evidenciando la masa exógena en la aurícula que suelen presentar estos pacientes. Aunque hay mixomas que suelen aparecer en ventrículos y en aurículas derechas, en aurícula derecha. Y yo les hago una pregunta. Hay un síndrome clínico que se asocia a mixomas múltiples y enfermedades endócrinas. ¿Cuál es este síndrome clínico? Es un complejo, al igual que el complejo de Sjögren. Es un complejo cardíaco. El paciente tiene pigmentación de la piel, alteraciones cutáneas, alteraciones endócrinas y mixomas múltiples. Aquí aparecen en todos lados, hasta en ventrículo aparecen los mixomas. Esto se le conoce como complejo de Carney. No sé si lo han escuchado por ahí. Complejo, lo voy a escribir. Complejo de Carney. No sé si lo han escuchado por ahí. Ese llamado complejo de Carney. C-A-R-N-E-Y. Complejo de Carney. Este paciente tiene mixomas múltiples. Cuando usted ve a un paciente con mixomas múltiples y trastornos endócrinos y pigmentación de la piel, ustedes piensan en el llamado complejo de Carney. Es el síndrome que más asocia a mixomas.
Bien, un dato muy importante que deben recordar. El tratamiento de los pacientes con estenosis mitral, hay un tratamiento médico y cuando el paciente presenta síntomas, el paciente debe ir a recambio valvular. Pero también es importante, de forma indefinida, ya cuando hay daños de la válvula mitral, agregar anticoagulación. Recuerden que estos pacientes tienen riesgo alto de fenómenos embólicos, no solamente por la presencia, porque puede aparecer un mixoma, sino también por la misma alteración valvular. Estos pacientes tienen un riesgo altísimo de presentar fenómenos embólicos. Bien, el tratamiento es disminuyendo la frecuencia cardíaca, lentificando la frecuencia cardíaca. Pacientes con fibrilación auricular, que también suele ser común, puede ser útil los beta bloqueadores, antagonistas de los canales de calcio, no didioperidínicos, como en verapamil y diltiazem, y glucósidos digitálicos en caso de fibrilación auricular y se desarrolla una insuficiencia cardíaca, como la digoxina. Estos pacientes deben recibir de forma indefinida anticoagulación por el riesgo de embolismo que suelen tener. Bien, a dosis baja los diuréticos pueden ser beneficiosos en pacientes con estenosis valvular aórtica porque reducen la precarga. Y un paciente que tengo que reducir la precarga, que tienen sobrecarga de ventrículo izquierdo. Salvo que exista alguna contraindicación, en algunos pacientes está indicado la valvulotomía mitral, principalmente en pacientes sintomáticos con estenosis grave, clase funcional 2 y 4, pacientes que tengan alteraciones, un orificio valvular severo, o pacientes que tengan alteraciones como por ejemplo síndrome de Naefan, alteraciones como síndrome de Ehlers-Danlos, asociado a catástrofes aórticas, también se recomienda el recambio valvular. Bien, la otra parte de alteraciones de la válvula mitral es la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral aguda puede aparecer en el marco de un infarto agudo de miocardio con ruptura de músculos papilares de malísimo pronóstico, o una insuficiencia mitral crónica que se debe a consecuencia de enfermedad reumática, que es la más común. Puede ser también secundaria a prolapso de la válvula mitral, calcificación excesiva del anillo mitral, efectos valvulares congénitos, miocardiopatía obstructivas o miocardiopatía dilatada. También pueden ser causas de insuficiencia mitral crónica. Aguda, muy mal pronóstico porque puede aparecer en el marco de un infarto con ruptura de músculos papilares. Esto es de malísimo pronóstico, muy mal pronóstico. El paciente por lo general fallece desde que llega al centro clínico. Dentro de los síntomas de insuficiencia valvular mitral, tenemos que puede aparecer la disnea, fatiga, octopnea, muy clásica, como una insuficiencia cardíaca izquierda. También se puede presentar de forma abrupta, como una insuficiencia valvular aórtica. Bien, en estos pacientes también las palpitaciones son frecuentes y puede anunciar el comienzo de una fibrilación auricular. La valvulopatía que más se asocia a fibrilación auricular es las alteraciones de la válvula mitral. Ahora yo les hago una pregunta. La fibrilación auricular se debe a focos ectópicos en la mayoría de los casos. Aquí viene la pregunta. ¿Dónde se localiza el foco ectópico más común para el desarrollo de una fibrilación auricular? Esta pregunta no está en el libro de medicina interna de Harrison, pero sí la pueden encontrar en el libro de medicina interna de Farreras. ¿Dónde se encuentra el foco ectópico más común? Recuerden que la fibrilación auricular puede deberse a focos ectópicos, es decir, focos ectópicos que tienen autonomía, y esto puede originar una alteración de la contracción auricular. ¿Dónde se encuentra el foco ectópico más común? En el 50-70% de los casos lo podemos encontrar en las venas pulmonares. El foco ectópico más común se encuentra en la vena pulmonar. Bien, otros focos ectópicos pueden aparecer a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, puede aparecer a nivel de la arteria pulmonar, pueden aparecer también en las proximidades de la válvula tricuspidia, pero el foco ectópico más común es a nivel de las venas pulmonares. Un 50-70% de los pacientes tienen el foco más común ectópico en la vena pulmonar. Un dato muy importante a recordar. La insuficiencia de la mitad derecha del corazón puede ser consecuencia de la alteración izquierda.
Y estos pacientes pueden debutar con ascitis, congestión hepática, edema en miembros inferiores, aumento de la presión de las venas del cuello, etcétera, ¿no? Síntomas clásicos, signos y síntomas clásicos de insuficiencia cardíaca derecha. El edema agudo de pulmón es frecuente en pacientes que tienen insuficiencia valvular mitral, principalmente secundaria a un infarto. Se presenta con disnea intensa y aguda, cianótico total. Los pacientes tienen un mal pronóstico. ¿Cómo es el soplo de insuficiencia mitral? Es holosistólico. El soplo de estenosis mitral es diastólico. El soplo de insuficiencia mitral es sistólico. Bien, el soplo sistólico de insuficiencia mitral se irradia a la axila. La diferencia con las alteraciones de la válvula aórtica. El soplo de alteración aórtica no se irradia a la axila, mientras que el soplo de alteración mitral sí se irradia a la axila. Es la diferencia. Aquí podemos diferenciar el fenómeno de Gallavardín de la estenosis aórtica. El tratamiento, a estos pacientes les conviene mucho también el uso de diuréticos, porque disminuyen la precarga. Un paciente tiene sobrecarga ya. Agonistas beta, antagonistas beta, adrenérgicos, y ECA y digitálicos en caso de fibrilación auricular. Estos pacientes deben también administrarse anticoagulación. Pacientes tienen riesgo de fenómenos embólicos. El tratamiento quirúrgico es el único que ofrece los mayores resultados. El único, al igual que la insuficiencia valvular aórtica. Bien, repitiendo, los pacientes que tienen alteraciones de la válvula mitral, el soplo se irradia o puede irradiarse a la axila. Bien, a la región axilar anterior se puede irradiar. Mientras que los pacientes que tienen alteración valvular aórtica, el soplo puede irradiarse a la punta, al corazón, al quinto espacio, lo que nos puede confundir de una alteración mitral. Sin embargo, el soplo de alteración aórtica no se irradia a la axila. ¿Quedó claro? Vamos a ver, ¿quedó claro sí o no? Denme un minutito. Me van diciendo si quedó claro sí o no. Qué bueno que quedó claro, ¿no? Eso es algo muy importante a recordar, porque eso nos puede ayudar muchísimo en el examen de residencias sobre las alteraciones mitral y aórtica, ¿no? Válvulas izquierdas. El tratamiento, ya mencionamos un poco, estos pacientes van muy bien diuréticos en una primera instancia para limitar la precarga. Estos pacientes tienen que recibir el cambio valvular, es el único tratamiento que ofrece los mayores resultados a largo plazo. Bien. Otro trastorno que es relativamente común de las alteraciones mitrales es el prolapso de la válvula mitral. Recuerden que válvula mitral, mujeres, válvula aórtica, hombres, ¿no? Predominando. El prolapso de la válvula mitral también es conocido como síndrome de Barlow. Pues si acaso se lo pone ahí en el examen de residencia, que suelen poner nombres, ¿no? Síndrome de Barlow. Ese llamado Barlow, ¿no? Ese llamado prolapso de la válvula mitral. Es común en mujeres. Bien, muy común en mujeres jóvenes, delgadas, altas. Ha recibido otros nombres, no solamente síndrome de Barlow, sino también síndrome del clic soplo sistólico, válvula flexible o síndrome de la valva mitral ondulante. Es un signo frecuente en personas con trastornos hereditarios de tejido conjuntivo, como síndrome de Marfan, osteogénesis imperfecta y el síndrome de Ehlers-Danlos. ¿Cuál es la valva? La válvula mitral es la única válvula bicúspide. Tiene dos. Tiene una valva anterior y una posterior. La valva posterior es la que se afecta con mayor frecuencia. Se prolapsa con mayor frecuencia. Es común, recuerden, mujeres jóvenes entre los 15 y 30 años de edad. Son delgadas, altas. Y algo muy característico es que el paciente tiene dolor. La paciente tiene dolor retroesternal, parecido a la angina de pecho, un chasquido sistólico medio a la ocultación, un chasquido como si se rompiera un árbol, crack, ¿no? Una especie de planta. Y algo muy importante es que cuando la paciente aumenta el soplo cuando se agacha. Cuando se agacha la paciente, el soplo aumenta. Es algo característico del prolapso de la válvula mitral. Hay otras pacientes que no presentan síntomas durante toda su vida y permanecen asintomáticas. Los chasquidos sistólicos pueden ser múltiples
y a veces tiene una característica de sonido de quintoso, de trompeta de automóvil. Muchos lo perciben como si se rompiera una rama seca. Crack. No, una especie de rama seca. Se percibe mejor en el vértice, obviamente es una alteración mitral. Este chasquido y soplo aparecen temprano cuando la persona se pone de pie, pero aumentan. Perdón, ahí hubo una confusión. Disminuye cuando el paciente se agacha, pero aumenta cuando el paciente se pone de pie. Porque al ponerse en posición de cuclilla, en posición agachada, disminuye el prolaxo, lo que disminuye el chasquido, el soplo. Hubo una confusión, suerte que aquí la aclaré, ¿no? Como se puede ver. Aumenta cuando se pone de pie, pero disminuye cuando se agacha. Ese es el signo clásico del prolaxo de la válvula mitral, ese chasquido que disminuye. Bien, el soplo y el chasquido aparecen cuando la persona está de pie. Durante la fase de esfuerzo de maniobra de Valsalva también aumenta. Recuerden que cuando hago Valsalva, aumentan los ruidos de cavidades izquierdas. Cuando hago Rivero Carballo, aumentan los ruidos de cavidades derechas. Son las dos contrapartes, maniobra de Valsalva, maniobra de Rivero Carballo, ¿no? Cualquier intervención que disminuya el volumen del ventrículo izquierdo e intensifique la propensión al prolaxo también me aumenta. Los pacientes con anemia suelen tener un ruido más fuerte porque aumenta el volumen de llenado, aumenta el gasto cardíaco, y entonces empieza la paciente a presentar el chasquido característico. No que aumente el gasto cardíaco, sino que aumenta la frecuencia cardíaca. La posición en cuclilla disminuye el prolaxo, lo que retrasa la aparición del soplo o incluso desaparece. Este dato siempre tienen que recordarlo. Bien, la posición en cuclilla disminuye el soplo. Eso es prolaxo de la válvula mitral, ha demostrado lo contrario. Y el caso clínico clásico es de una mujer joven entre los 15 a 30 años de edad, delgada, alta, que puede tener problemas como síndrome de Marfan y lo demás. Bien, pasamos de la parte izquierda a la parte derecha. Aquí hablaremos tanto de la valvulopatía tricuspidia como de la valvulopatía pulmonar, cavidades derechas. Nótese o fíjense que tanto la estenosis como la insuficiencia, ya sea tricuspidia o mitral, ¿cuál es la que predomina? La congénita. La congénita, a excepción de la estenosis tricuspidia, que tiene también predominancia por las fiebres reumáticas en algunas ocasiones, pero la que predomina en el cuadro es la congénita. La mayoría de las alteraciones pulmonares y tricuspidia son congénitas, la mayoría. Ahora, si el paciente es usuario de droga, ¿en qué pensamos? Endocarditis, ¿verdad? Como causa de alteración tricuspidia, por ejemplo. Aunque hay endocarditis que pueden afectar la válvula pulmonar. Estenosis tricuspidia. Por lo común tiene un origen reumático, como pudieron ver en pantalla en el cuadro que se presenta en el libro de medicina interna de Harrison. Es más frecuente en mujeres que en varones y no surge como lesión aislada. Es decir, por lo general se acompaña de otra lesión, como estenosis mitral. La insuficiencia tricuspidia se hace un poquito más frecuente en hombres, más porque son los que tienden al uso de sustancias ilícitas. Por ejemplo, heroína, ¿no? Inyectables. Estos pacientes pueden presentar signos de Rivero Carballo. Ya sabemos que es el soplo que aumenta con inspiración profunda. Puede aparecer en alteraciones de válvulas derechas. Se hace más fuerte con la insuficiencia de la válvula tricuspidia. Es aquí donde suelen mencionar con más fuerza el signo de Rivero Carballo. Los pacientes tienen manifestaciones clínicas de una insuficiencia cardíaca derecha, hepatomegalia, ascitis y edema de miembros inferiores. Por lo general hay congestión pulmonar, pero esto es secundario a la alteración que ya tiene de base izquierda, porque por lo general no viene aislada la estenosis de la válvula tricuspidia. Se habla de estenosis intensa cuando tiene menor a 1 centímetro cuadrado, al igual que la válvula pulmonar, válvula aórtica. El tratamiento, restricción de sodio para disminuir la sobrecarga, reposo absoluto y administración de diuréticos. Eso es un tratamiento sintomático. El tratamiento de por vida, el que ofrece los mejores resultados, es el tratamiento quirúrgico.
Insuficiencia de la válvula tricuspidia. Al menos un 80% de los casos es consecuencia de dilatación extraordinaria del anillo tricuspidio, ya sea por una ventriculomegalia del ventrículo derecho. Recordando aquí el cor pulmonar o la hipertensión de la arteria pulmonar, ¿no? Que puede originar dilatación del anillo valvular y ocasionar una insuficiencia valvular tricuspidia. Causas, la más que predomina el cuadro, son congénitas. Fiebre reumática y síndrome carcinoide. ¿Por qué el sombrero es síndrome carcinoide? Recuerden que el síndrome carcinoide afecta a válvulas derechas. Se debe a tumores carcinoides que secretan gran cantidad de serotonina y las válvulas cardíacas tienen receptores para la serotonina. Al unirse estos receptores producen fibrosis y alteración, daños estructurales de la válvula, y esto origina entonces las manifestaciones clínicas clásicas de un síndrome carcinoide. La endocarditis también ha sido causa de insuficiencia tricuspidia, más en usuarios de drogas. Por eso se hace un poquito más frecuente en hombres la insuficiencia tricuspidia. La disnea, la fatiga, datos de insuficiencia cardíaca derecha también son comunes en la insuficiencia valvular tricuspidia. Y recuerden que el signo de Rivero-Carvallo se hace presente también en una insuficiencia valvular tricuspidia. Aumento del soplo en la inspiración profunda. La maniobra de Valsalva, ya mencioné, Valsalva para el lado izquierdo, Rivero-Carvallo para el lado derecho, ¿no? La maniobra de Valsalva obviamente disminuye los ruidos de las válvulas derechas, pero aumenta las válvulas izquierdas. Rivero-Carvallo lo contrario. Aumenta los ruidos de las válvulas derechas, pero disminuye los ruidos de las válvulas izquierdas. Bien, un dato que también suele ser muy importante. Estenosis de la arteria pulmonar. Al igual que la insuficiencia tricuspidia, la estenosis de la arteria pulmonar tiene un origen frecuentemente congénito. Puede ser parte del llamado síndrome de Noonan. No sé si lo han visto, pero el síndrome de Noonan es el llamado síndrome de Turner invertido. El síndrome de Turner es en niñas y afecta cavidades izquierdas y se asocia muy frecuente a coartación de la aorta. El síndrome de Noonan se asocia a alteraciones de cavidades derechas y se ve en niños. Es como la contraparte. Miren el dato característico también del cuello alado o el pterigum colli, estas membranas que aparecen en el cuello, en la región nucal, en el cuello, ¿no? Muy característico del síndrome de Turner. Pero cuando ve un varoncito con estos datos y alteraciones valvulares derechas, piensa en un síndrome de Noonan, que es el llamado, muchos lo llaman, síndrome de Turner inverso. Es todo lo contrario, afecta válvulas derechas y se ven niños. Síndrome de Turner afecta válvulas izquierdas y se ven niñas. Es como la contraparte. Le llaman síndrome de Turner invertido al síndrome de Noonan. Bien, se asocia a estenosis valvular pulmonar. La mayoría pasan desapercibidos y no presentan síntomas, y si lo hacen, presentan síntomas de disnea, fatiga y dolor retroesternal, y también la aparición de infecciones recurrentes. Como estamos hablando de cavidades derechas, el signo de Rivero-Carvallo también suele hacerse presente en estos pacientes. El tratamiento es limitando la precarga, diuréticos y globo de contraposición pulmonar. Sin embargo, el único tratamiento que ofrece a largo plazo resultados clínicos favorables es la cirugía de recambio valvular. Insuficiencia valvular pulmonar. Puede surgir como resultado de anomalías primarias, al igual que la estenosis, por un agrandamiento del anillo valvular, o puede ser combinación de factores, ya sea tratamiento quirúrgico, en una, por ejemplo, tetralogía de Fallot, donde hay un aumento de la arteria pulmonar, donde puede darse como consecuencia de la cirugía un aumento de la presión de la arteria pulmonar y ocasionar a su vez una insuficiencia valvular pulmonar, una dilatación del anillo con una insuficiencia valvular pulmonar. El síndrome carcinoide es causa frecuente también. Recuerden, síndrome carcinoide, válvulas derechas. Bien, válvula derecha, síndrome carcinoide. La hipertensión pulmonar crónica, como ya hablé, también es causa de insuficiencia pulmonar y aparece la contraparte del soplo de insuficiencia valvular aórtica, soplo de Graham-Still, ¿no? La contraparte. Y el signo de Rivero-Carvallo obviamente suele hacerse presente en este tipo de valvulopatía, cavidad derecha, ¿no? Aumento de los ruidos de cavidad de válvulas derecha
con inspiración profunda. Bien, vamos a tener un pequeño repasito, ya que por ahí ya ustedes pudieron ver, por eso la agregué, ya ustedes pudieron ver que a veces solemos confundirnos cuando decimos un soplo de esto y un soplo de aquello. Vamos a hacer un pequeño repaso. El soplo, un soplo en foco mitral sistólico, ¿de qué nos habla? ¿De estenosis o de insuficiencia mitral? Soplo sistólico en foco mitral, ¿de qué nos habla? ¿Estenosis o insuficiencia? Soplo sistólico en foco mitral. En sístole, señores, insuficiencia. Insuficiencia. ¿Qué hace en sístole la válvula mitral? Se cierra. Si esa válvula no cierra bien, hablamos de una insuficiencia. Si no abre bien, hablamos de una estenosis. Bien. Bien. Soplo diastólico en foco mitral. Es obvio que hablamos de una estenosis de la válvula mitral. Soplo sistólico en foco aórtico. ¿De qué hablamos? ¿Estenosis o insuficiencia? Foco sistólico en foco aórtico. ¿De qué hablamos? ¿Estenosis o insuficiencia? Foco sistólico, un soplo sistólico en foco aórtico. Hablamos de estenosis. Muy bien. Y en diástole, si es diastólico, hablamos de insuficiencia. ¿Ah? Muy bien. Soplo sistólico en foco tricuspidio. ¿De qué hablamos? Foco sistólico en foco tricuspidio. Insuficiencia. Muy bien. Foco en soplo diastólico, estenosis. Soplo sistólico en foco pulmonar. ¿De qué hablamos? Soplo sistólico en foco pulmonar. Soplo sistólico en foco pulmonar. Muy bien, excelente. Estenosis de la válvula pulmonar. Soplo diastólico en foco pulmonar. Insuficiencia de la válvula pulmonar. Soplo de Graham-Still. Soplo de Austin-Flint, que son de insuficiencia. Ambos son diastólicos, ¿verdad? Insuficiencia aórtica, Austin-Flint. Insuficiencia pulmonar, Graham-Still. Bien. Vamos ahora, porque esto no se queda ahí. Vamos a ver si captaron, porque ya pudimos ver un pequeño repasito. Pero vamos a ver estos casos clínicos, a ver si le llegamos al cuadro. Primero, a la auscultación de un paciente de 23 años, presenta un soplo diastólico en foco pulmonar. ¿En qué pensamos? Vamos a ver. A la auscultación, un paciente de 23 años presenta un soplo diastólico en foco pulmonar. ¿En qué pensamos? Soplo diastólico en foco pulmonar. ¿Qué tiene este paciente? Tiene una insuficiencia de la válvula pulmonar. Muy bien, insuficiencia de la válvula pulmonar. Recuerden, en sístole, las aurículo-ventriculares como mitral y tricuspidia cierran, pero las semilunares, aórtica y pulmonar, abren. Lo contrario pasa en diástole. En diástole, la aórtica y la pulmonar cierran, pero la mitral y la tricuspidia abren. Bien, recordar eso, para no confundirse. Segundo, al evaluar a una paciente de 45 años, usted aprecia en foco aórtico, un soplo diastólico. ¿De qué hablamos? Vamos a ver. Esto le puede salir en un examen de residencias, ¿eh? Y han salido preguntas. Soplo diastólico en foco aórtico, diastólico en foco aórtico, diastólico en foco aórtico. Insuficiencia de la válvula aórtica. Insuficiencia de la válvula aórtica. Según otro caso, el soplo de estenosis mitral, ¿cómo es? ¿Cómo es el soplo de estenosis mitral? ¿Sistólico, diastólico, ninguno o puede ser ambos? El soplo de estenosis valvular mitral es diastólico. Este es el famoso soplo de Graham-Still cuando hablamos de fiebre reumática. ¿Verdad? Muy bien. Siguiente. Evalúa usted a un paciente de 25 años, el cual al examen físico se hace audible en foco pulmonar un soplo sistólico. ¿De qué hablamos? Soplo sistólico en foco pulmonar. Soplo sistólico en foco pulmonar.
Este paciente tiene una estenosis de la válvula pulmonar. Muy bien. Siguiente. Paciente femenina de 15 años, a la cual usted le evidencia a la ocultación un soplo sistólico en foco tricuspidio. Soplo sistólico en foco tricuspidio. ¿Qué pensamos que tiene esta paciente? Soplo sistólico en foco tricuspidio. Esta paciente tiene una insuficiencia valvular tricuspidia. Insuficiencia valvular tricuspidia. ¿Verdad? Paciente femenina de 15 años a la cual usted le evidencia a la ocultación un soplo diastólico en foco tricuspidio. Ahora es diastólico, en foco tricuspidio. ¿Qué pensamos? Soplo diastólico en foco tricuspidio. Soplo diastólico en foco tricuspidio. Soplo diastólico en foco tricuspidio. Esta paciente tiene una estenosis de la válvula tricuspidia. Estenosis de la válvula tricuspidia. Bien. Paciente de 56 años, a la ocultación se aprecia un soplo sistólico en foco aórtico. Soplo sistólico en foco aórtico. ¿Qué tiene este paciente? Soplo sistólico en foco aórtico. Soplo sistólico en foco aórtico. Sistólico en foco aórtico. Sistólico en foco aórtico. Sistólico en foco aórtico. Tiene una estenosis valvular aórtica. Muy bien. Y nada.